Hola, mi nombre es Eliana Garino, soy médica neuróloga y en el día de hoy vamos a charlar acerca de los diagnósticos diferenciales en pacientes adultos con eventos paroxísticos. Y vamos a iniciar la clase repasando un poquito la definición práctica u operativa de la ILAE del 2014 de epilepsia. ¿Por qué arrancamos por acá? Para enfatizar que todos los criterios que reúnen nuestra definición son fundamentalmente clínicos. La presencia de dos crisis no provocadas, separadas por más de 24 horas, la presencia de una crisis provocada con un riesgo de recurrencia mayor al 60% a 10 años o la presencia del diagnóstico de un síndrome epiléptico nos permite diagnosticar epilepsia. Como vemos acá, el diagnóstico no figura en ningún momento el valor o el examen complementario. En ninguno de estos puntos figura que sí o sí tenga que haber una lesión en resonancia magnética o una descarga en el electroencefalograma, lo cual hace fundamental un buen interrogatorio, tener presentes los diagnósticos diferenciales para poder establecer con la mayor claridad posible si estamos realmente frente a una crisis o a otro tipo de fenómeno. ¿Cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar a veces en el diagnóstico de epilepsia? No hay exámenes complementarios 100% específicos y sensibles. Sabemos que la sensibilidad del electroencefalograma ronda entre el 50 y el 60%, pudiendo aumentarse, llegando a prácticamente el 80% cuando los electroencefalogramas son prolongados de sueño. Sin embargo, sabemos que la sensibilidad del electroencefalograma depende de muchísimas variables del tipo de epilepsia, si es generalizada, si es focal, siendo focal, si la epilepsia, por ejemplo, es temporal o es parietal, tiene una sensibilidad completamente diferente, y también la edad tiene implicancias en el rédito diagnóstico del electro. Cuanto mayor es el paciente, en general, menor es la sensibilidad del método. Con respecto a la resonancia magnética de encéfalo, pacientes adultos que debutan con epilepsia, menos de la mitad va a tener una resonancia lesional, con lo cual tampoco va a ser el eje fundamental del diagnóstico. Nos quedamos entonces con la clínica como eje fundamental y los exámenes complementarios apoyando o no esa primera sospecha que tuvimos desde lo clínico, y recordar que tenemos como gold estándar el videoelectroencefalograma, que nos permite el registro simultáneo de electroencefalograma y de video, o sea, el registro clínico y eléctrico simultáneo del evento, que nos permite con un muy alto grado de certeza saber frente a qué tipo de episodio estamos. Sin embargo, la poca accesibilidad y los altos costos hacen que no siempre esté disponible. Y por otro lado, la gran mayoría de nuestros pacientes no van a tener criterios de ingreso a VideoG para el diagnóstico, porque lo podemos hacer con herramientas más sencillas en nuestro consultorio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los potenciales errores que esto puede generar cayendo en el sobrediagnóstico, lo cual diría que es lo más prevalente en nuestro medio, pero también en el subdiagnóstico, sobre todo para las epilepsias focales que son de origen profundo, que tienen semiologías raras como las crisis hipermotoras o las crisis de cíngulo, muchas veces pueden ser confundidas con eventos no epilépticos de origen psicógeno. ¿Qué otras cosas tenemos que pensar en aquel paciente que consulta por un evento paroxístico? Primero y a la cabeza por una cuestión de frecuencia en el síncope, tanto cardiogénico como neurogénico. Desde el interrogatorio ya podemos inferir si nuestro paciente tuvo un síncope por lo prodrómico, nuestro paciente si tiene síncope va a tener síntomas sugestivos de hipotensión, sensación de mareo inespecífico, sudoración fría, visión borrosa, puede tener acúfenos, taquicardia antes de la pérdida de conocimiento. Asimismo, en la pérdida de conocimiento en sí mismo, el paciente va a lucir desmayado, con ojos cerrados e hipotónico, y no va a tener periodo posictal. Recordemos igualmente, sí, que existen los síncopes convulsivos, que son aquellos fenómenos en los cuales la etiología en sí misma es la misma que la del síncope, sea cardiogénica, sea una arritmia, sea una deshidratación, sea una hipotensión, y entonces el episodio debuta como un síncope y se genera una especie de crisis sintomática pero por hipoflujo cerebral. Sí, los síncopes convulsivos entonces deberían ser interrogados adecuadamente y categorizados como síncopes y no como crisis no provocadas.
Siguiendo en la lista diagnóstica, los eventos relacionados a los eventos psicogénicos a la cabeza como diagnóstico diferencial frecuente en la población adulta o de lo más frecuente en la población adulta son las crisis no epilépticas de origen funcional. También los ataques de pánico pueden ser un diagnóstico diferencial, aunque en este caso en general la duración de los mismos, la falta de estereotipia y el abanico tan variado de síntomas que puede contener un mismo ataque, en general ya nos orientan a la naturaleza no epiléptica del fenómeno. Con respecto a otros diagnósticos diferenciales, las crisis nocturnas tienen que plantearse el diagnóstico diferencial con trastornos del sueño como las parasomnias, los movimientos anormales, en particular las disquinesias paroxísticas, tanto kinesigénicas como no kinesigénicas, pueden ser un desafío diagnóstico con respecto a las crisis focales motoras. Los trastornos que tienen mioclonías también pueden conllevar un diagnóstico diferencial con epilepsia. Otros eventos como las amnesias globales transitorias, los AIT, pueden, aunque en general con mucho menos frecuencia, ser confundidos con una crisis comicial. Y otros episodios que tienen más metabólicos, sobre todo los que tienen que ver con la variabilidad de la glucemia, también deberían ser considerados en el diagnóstico diferencial de un paciente que consulta por pérdida de conocimiento. Los errores en el diagnóstico, fundamentalmente, ¿a qué se deben? Vamos a ver que hasta el 25% de los pacientes referidos a centros de tercer nivel especialistas en epilepsia, como epilépticos fármaco resistentes, no tienen epilepsia. Entonces son pacientes que quizás han estado durante años tratados y abordados como si fueran epilépticos y tienen uno de estos diagnósticos diferenciales que repasamos recién. Los errores en el diagnóstico, por otra parte, en los adultos, sobre todo si son adultos mayores, cada vez es más probable encontrar una resonancia anormal y no toda resonancia anormal es epileptógena, no son sinónimos epileptogénesis de simplemente lesional, o sea, hay que analizar si el tipo de lesión que estamos evaluando puede ser relacionado con crisis o no. Y por otra parte, los errores en la interpretación del electroencefalograma no menores. Tenemos que recordar que hasta el 2% de la población sana puede tener descargas interpretadas como epilépticas, las cuales no tienen clínica acompañante, no revisten de mayor importancia y no habría que tratarlos. Son pacientes que no cumplen diagnóstico, no cumplen criterios de diagnóstico de epilepsia, por lo cual no habría que hacer absolutamente nada. Y por otra parte, la mala interpretación de variantes, lo que conocemos como variantes normales, que son variantes electrofisiológicas mucho menos, muy poquito prevalentes, en general menores al 1 o 2% de la población, que pueden ser lateralizadas, que pueden ser focales y pueden muy fácilmente confundirse con descargas epilépticas si no las conocemos. Acá entonces es donde llegamos al video G y la importancia de, bueno, si tenemos dudas sobre el diagnóstico, hacer un diagnóstico de certeza. ¿Cuáles serían las indicaciones del video electroencefalograma? La epilepsia farmacoresistente, tanto para evaluar el tratamiento en curso como para evaluar si el paciente que tenemos es candidato quirúrgico. La sospecha de diagnósticos diferenciales, como la sospecha de eventos no epilépticos de origen disociativo funcional, que recordemos, pueden estar también presentes en el paciente con epilepsia, o sea, no es un diagnóstico excluyente, tengo uno o tengo otro. A veces los pacientes con epilepsia tienen eventos paroxísticos no epilépticos de origen psicógeno y viceversa. Son pacientes complejos, tanto en el diagnóstico como en el manejo. Y para los otros diagnósticos diferenciales también puede ser sumamente útil, como sobre todo para lo que tiene que ver con los movimientos anormales. Las crisis de origen funcional afectan en general de 2 a 33 cada 100.000 personas. Esto va a depender un poquito de la cultura y de la etnia. Hasta el 75% de estos pacientes tuvieron el diagnóstico de epilepsia previa, pudiendo haber un diagnóstico de hasta 9 años hasta que llegan al diagnóstico real. En general, la mayoría de estos pacientes no tienen intención ni pueden regularlos a voluntad, o sea, menos del 5% van a corresponder a un trastorno facticio y hasta el 90% vamos a ver que tienen historia de trauma psicológico. Son cambios abruptos en el comportamiento o en la conciencia
que pueden estar acompañados o no de cambios motores, pueden estar acompañados de temblores, de rigidez, de atonía, de mioclonías, que no están acompañados de descargas epileptogénicas durante el evento, por eso sabemos que son eventos de origen diferente a la epilepsia. Estos eventos en general se confunden clínicamente con crisis, pudiendo inclusive llegar a los pacientes hasta la sedación, hasta una terapia intensiva, donde, como decíamos, los pacientes en general no controlan los síntomas a voluntad y la etiología es psicógena. Con respecto a esto que charlamos recién, ¿no? Es una de las comorbilidades potenciales en epilepsia, o sea, no es que tener epilepsia me descarta que mi paciente pueda tener eventos de origen funcional, sino que es una de las comorbilidades no tan infrecuentes en epilepsia. Hasta el 30% de los pacientes referidos a centros especializados pueden presentarlas. La semiología en general es similar independientemente de la etnia y de la cultura, predomina más en mujeres con un pico de incidencia entre los 20 y los 30 años. Tenemos que saber que el tratamiento con drogas antiepilépticas no solo no va a modificar el curso, sino que a veces puede empeorarlo. Por ejemplo, el uso de medicaciones como el levetiracetam puede empeorar francamente la presencia de eventos de origen funcional o disociativo. Se puede por iatrogenia llegar inclusive a la sedación y la intubación orotraqueal, por lo cual es importante establecer el diagnóstico de certeza, y la gran mayoría, casi el 70%, han recibido o reciben tratamientos inadecuados con drogas antiepilépticas. La epilepsia es factor de riesgo para desarrollar eventos paroxísticos disociativos y son causa que hay que tratar de identificarla propiamente de desempleo y de discapacidad. Y el diagnóstico acá es fundamentalmente por el videoelectroencefalograma. En general tiene ciertos patrones que podemos identificar. Las crisis no epilépticas de origen psicógeno tienen una frecuencia mucho más alta al inicio, son más explosivas que las crisis epilépticas clásicas. Cuando uno está frente a un cuadro de un paciente que debuta con mucha crisis, muchas veces uno piensa, bueno, el diagnóstico diferencial son o crisis no epilépticas de origen psicógeno o algo inmunomediado, ¿sí? Es muy raro que una epilepsia clásica, digamos, no inmunológica, debute de una manera tan explosiva. También suelen tener mayor duración en general los eventos paroxísticos no epilépticos de origen funcional, lo cual empeora aún más esta situación de la predisposición a poder sedar, intubar y tratar como si fuera un paciente en estatus, ¿no es cierto? Es una respuesta frente al estrés y situaciones dificultosas para el paciente que no encuentra otra forma de canalizarlo y responde con la crisis no epiléptica de origen disociativo funcional. Puede tener desvanecimiento, posturas catatónicas, puede tener oclusión palpebral. Como decíamos, tiene en general mayor duración que una crisis epiléptica clásica, y hasta el 70% pueden tener un diagnóstico cuando uno va a explorar por DSM-4, o sea que hay un porcentaje que sí va a tener una patología psicológica o psiquiátrica asociada, pero muchos de estos pacientes, el 30%, no vamos a encontrar un diagnóstico psicológico o psiquiátrico específico. La ausencia, recordemos también que simplemente la ausencia de descargas en el electro durante el evento tampoco descarta 100% que el evento sea no epiléptico, porque hay epilepsias de origen profundo, con mucha manifestación motora, que entonces al haber mucho artificio por movimiento durante la crisis, enmascara la actividad electrográfica durante el evento. Entonces, ojo que tenemos que tener en cuenta otras características como la estereotipia, el horario de aparición, la fenomenología del evento antes de tomar decisiones apresuradas en este diagnóstico diferencial. Los factores en general o comorbilidades psicógenas comunes a los pacientes que desarrollan eventos no epilépticos de origen funcional van a ser el abuso de sustancias o el abuso de alcohol, la historia de trauma o tener un miembro en la familia con epilepsia, la historia de dolor crónico y otras etiologías también psiquiátricas como la depresión, el estrés postraumático o la ansiedad pueden vincularse con cierto grado de certeza al desarrollo de crisis
no epilépticas de origen funcional. Algunas características semiológicas que pueden ayudar muchísimo en el diagnóstico diferencial. Cuando charlábamos hace un rato, la duración más larga es un buen predictor a pensar de que lo que estamos viendo es un evento no epiléptico de origen psicógeno y no una crisis epiléptica clásica. Por supuesto, enormes dificultades en esto cuando el fenómeno es hipermotor y dura más de 5 minutos y el paciente entra en una guardia, se aborda como un estatus, por supuesto, porque hay que tratar la urgencia, así que son pacientes que pueden ser realmente complicados. El curso fluctuante, esta cosa de tener una frecuencia, ir amainando y luego volver a incrementar la frecuencia de la actividad motora, es muy sugestivo de eventos no epilépticos de origen psicógeno. Los movimientos asincrónicos, las sacudidas pélvicas, los movimientos lado a lado de la cabeza, los ojos cerrados durante el evento tienen una altísima especificidad como marcadores de eventos no epilépticos de origen funcional o disociativo. El llanto ictal y el recuerdo de los eventos también se asocian con mucha especificidad a eventos no epilépticos de origen psicógeno. ¿Qué cosas, por el contrario, son predictoras de que lo que estoy viendo son crisis epilépticas? Que el paciente esté dormido cuando empieza el evento, pero eléctricamente dormido, o sea, no comportamentalmente dormido, sino que yo vea que está dormido en el electro, es muy sugestivo que lo que estoy viendo es una crisis real. Nadie se despierta para hacer una pseudocrisis de un estadio profundo de sueño. Por otra parte, el periodo posictal también suele ser un excelente predictor de que lo que estamos viendo es una crisis epiléptica. ¿Qué pasa qué pasa en aquellos pacientes que tienen las dos cosas, que tienen epilepsia y que tienen eventos no epilépticos de origen psicógeno? Como vemos, hasta el 30% de los pacientes pueden tener estos eventos diferentes. A veces los eventos pueden ser similares entre sí, lo cual hace que la sospecha sea mucho más difícil todavía. Acá la videotelemetría tiene un rol absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos clarificar la naturaleza de estos eventos, porque tienen altísimo costo sanitario, los hacen consultar muchas veces por la guardia, se aumentan las drogas antiepilépticas, conlleva hospitalizaciones que de repente son innecesarias, y los pacientes en general, o uno, una vez que distingue los eventos, podemos enseñar a los pacientes también a distinguirlos, porque así ellos pueden contabilizar cuándo tuvieron una crisis vinculada con epilepsia y cuándo tuvieron una crisis no epiléptica. Factores de riesgo, como charlábamos, las mujeres en general suelen tener más eventos no epilépticos de origen psicógeno que los hombres. La epilepsia del lóbulo temporal también parece estar más asociada, entre otros factores de la epilepsia en sí misma. Con respecto a la terapéutica de estos eventos, la terapia cognitivo-conductual sola o combinada con antidepresivos, con IRS, suelen ser de lo más eficaz para manejar estos pacientes. Sin embargo, muchos de estos pacientes van a tener una atenuación o una mejoría en la frecuencia sin lograr una libertad total de los eventos. Y uno de los factores predictores más importantes en esto va a ser cómo el paciente se toma la novedad inicial. Si el paciente se muestra reticente o rechaza el diagnóstico, lo más probable es que ese paciente ande mal. ¿Cuál es el rol del neurólogo en todo esto? O la participación del neurólogo va a ser la de ir acompañando la disminución de las drogas antiepilépticas si es que el paciente estaba bajo ese tratamiento. Vamos a prevenir el tratamiento inapropiado, estar disponibles en caso de que el paciente se interne por un evento prolongado, como para aclarar que la naturaleza de los eventos no es comicial. Evaluar el desarrollo de nuevos síntomas, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen epilepsia como comorbilidad, ¿no? O sea, ante el nuevo síntoma, el planteo arranca otra vez de cero. Tenemos que estar ahí para diferenciar qué etiología estamos evidenciando, y los cambios en la semiología también nos tienen que volver a hacer estudiar o reestudiar a ese paciente. ¿Qué pasa cuando los episodios son
digamos, del subgrupo de los movimientos anormales. Como charlábamos, de lo más frecuente, no por frecuencia en la población general porque son infrecuentes, pero de lo que nosotros vemos en los video-EGs, las disquinesias paroxísticas, tanto las kinesigénicas como las no kinesigénicas, pueden ser un diagnóstico diferencial engañoso. Vamos a ver que los movimientos anormales en general, sobre todo en las kinesigénicas, se desencadenan con el movimiento y eso es un elemento semiológico muy fuerte, digamos, no hay prácticamente crisis comiciales que se desencadenen con el movimiento, pero recordar que pueden responder muy bien con carbamazepina, entonces eso puede ser un confusor, ¿sí? Porque si alguien le diagnosticó epilepsia, le pusieron carbamazepina y el paciente anduvo bien y quizá lo que tiene es una disquinesia paroxística kinesigénica. Respecto de las mioclonías, muchas veces los pacientes se pueden someter a video-G para documentar si tiene realmente correlato eléctrico esas mioclonías y determina si son corticales o subcorticales, con amplísima cantidad de patologías en su diagnóstico diferencial. Y recordar que las disautonomías, como parte de la fenomenología de los cuadros de movimientos anormales, los parkinsonismos, las atrofias multisistémicas, el Parkinson, que pueden en estadios avanzados tener mucha disautonomía, tienden al síncope, hipotensión ortostática, y eso puede también confundirse con eventos epilépticos. Las parasomnias y la epilepsia son un diagnóstico diferencial, sobre todo con las epilepsias focales y frontales específicamente, que suelen tener episodios nocturnos. Recordemos que las epilepsias focales, frontales, suelen tener poca representación tanto en el electroencefalograma intercrítico como en el crítico. Por eso lo que hoy charlábamos de la ausencia de actividad epileptiforme durante el evento no necesariamente descarta ya de raíz que el paciente tenga eventos epilépticos, porque muchas veces estos episodios, si bien de regiones profundas del lóbulo frontal, pueden tener poca expresión electrográfica en el electrodescal, sumado a eso que son eventos con mucho componente motor que pueden interferir todo ese artificio con la correcta interpretación del estudio. Así que no es absoluto esto de la ausencia de actividad crítica epileptiforme para ya no dejar de categorizar un evento como epiléptico. Hay otras características también clínicas que nos pueden ayudar a diferenciar estos eventos. ¿Qué cosas son sugestivas de crisis? Que haya eventos en clúster en la misma noche, auras que precedan el evento, que esto en general no sucede. Si el paciente está dormido, la sensación de aura no la tiene, pero sí los pacientes muchas veces pueden recordar. Las parasomias en general, sean del REM o del no REM, el paciente no tiene recuerdo en absoluto porque está electrográficamente dormido. Entonces eso suele ser útil para el diagnóstico diferencial. Hay escalas que permiten diferenciar con cierto grado de certeza, pero los eventos nocturnos en clúster para ver si son parasomnias o crisis frontales, pero la realidad es que el diagnóstico es muy superior cuando, la capacidad diagnóstica es muy superior cuando utilizamos video-EG. Un elemento muy importante es la estereotipia. Las parasomnias son más largas, no son estereotipadas, entonces eso tiene que ser un elemento muy importante del interrogatorio que nos oriente, que si los eventos son estereotipados en clúster, por ahí pensar más en crisis epilépticas. Las parasomnias del no REM suele el paciente tener historia familiar, eso puede ser ayudar a pensar en trastornos del sueño no REM. En general la edad de inicio es muy temprana y puede ser un diagnóstico diferencial que cause errores diagnósticos, así que hay que tener presente este potencial diagnóstico diferencial. La edad de inicio de las parasomnias del no REM son en general antes de los 10 años. Recordemos eso, la edad de inicio de la epilepsia frontal es variable. Con respecto a los episodios en clúster, son extremadamente infrecuentes en las parasomnias del no REM. Sí suelen ser frecuentes en la epilepsia frontal. Cuando evaluamos el curso clínico, las parasomnias del no REM suelen atenuar en la adolescencia, lo cual no sucede necesariamente con la epilepsia del lóbulo frontal. Con respecto a la duración, son más largas, pueden durar hasta 30 minutos, los despertares confusionales, los episodios de sonambulismo son largos y no estereotipados, a diferencia de las crisis frontales, que en general tienen una duración máxima de 3 minutos.
Con respecto al momento de presentación, ambos por ahí van a predominar en la primera mitad de la noche y el electroencefalograma va a mostrar una actividad delta durante los episodios de parasomnia y puede mostrar actividad epileptiforme, aunque la ausencia no lo descarta, durante el evento sí es característico de una epilepsia del lóbulo frontal. Y recordar que las parasomnias, como decíamos, no suelen ser estereotipados. Cada noche el paciente puede tener un síntoma diferente. Con respecto a los trastornos del sueño REM, esto sí es por ahí más de los médicos de adulto, porque tienen otra prevalencia, puede ser difícil de distinguir solo por semiología muchas veces. Particularmente el RBD o el trastorno de conducta del sueño REM tiene mayor prevalencia en pacientes mayores, puede haber una comorbilidad con epilepsia de hasta el 12%, o sea que lo mismo, tener un diagnóstico no necesariamente me excluye de tener el otro. Cuando están como comorbilidad en general, el trastorno del sueño REM va a preceder en algunos años el diagnóstico de epilepsia, lo mismo que se ve con otras patologías neurodegenerativas como el Parkinson. En general el RBD precede al diagnóstico de la patología subyacente y se plantea si puede tener una fisiopatología común, pero la realidad es que hasta el momento no se sabe. El RBD, recordemos, prevalencia en general en mayores de 50 años. Fundamentalmente el paciente no tiene atonia en el REM, que es nuestra fase de sueño donde tenemos los sueños más vívidos y con mayor contenido onírico, por lo cual el paciente groseramente actúa el sueño. Por eso muchas veces el que se queja es el compañero de cama porque le pega durante la noche. Suelen ser movimientos similares a lucha o huida y pueden ser bastante cortitos, o sea, en ese sentido el diagnóstico diferencial por ahí es más difícil y pueden ser bastante violentos. Van a predominar en segunda mitad de la noche, como predomina el sueño REM. Y acá vemos un ejemplo donde fíjense que el paciente empieza a actuar, ¿sí? Pega piñas, son movimientos, la verdad, bastante bruscos, bastante proximales y termina cayéndose de la cama. Como vemos, en la parte derecha hay una ausencia de actividad epileptiforme en los canales electroencefalográficos de la polisomnografía. Esto es una videopolisomnografía y vemos la presencia de muchísimo tono postural, o sea, de actividad electromiográfica durante el sueño REM, lo cual haría un poquito el diagnóstico diferencial. Vamos a pasar a otro caso clínico. Esta es una paciente mujer de 83 años, la cual consulta por episodios de meses de evolución, los que se categorizan por sensación de frío y sudoración, con posterior movimientos clónicos generalizados a predominio de miembros inferiores, posterior a lo cual presenta confusión y como único antecedente de deterioro cognitivo, pero como vemos estaba polimedicada. Como exámenes complementarios, la paciente tenía tanto una resonancia de encéfalo como un electroencefalograma dentro de parámetros normales. Y vemos el episodio que empieza con ese movimiento fluctuante de ambos miembros inferiores, asincrónicos, se detiene. Vemos que no son clonías entre filmación. Vuelve a iniciar con estos movimientos asincrónicos, movimientos cefálicos. Y si bien no es un fenómeno tan característico, la edad de presentación en general suele ser más joven, estamos bien empezando a ver más pacientes adultos mayores con eventos no epilépticos de origen psicógeno. Acá vemos que la paciente empieza a golpear ya la camilla, con movimientos más violentos, ambos miembros inferiores, asincrónicos, que aumentan en intensidad y en frecuencia, asociados a movimientos side to side o en negación, lo que decíamos previamente, de la cabeza, ojos cerrados durante el evento, que son muy característicos de eventos no epilépticos de origen funcional o disociativo.
sé para que no me duela tanto. No sé. Puedo decir que me quede esa, ¿por qué me tiene que reventar de dolor? Agarrar cualquier piedra de ahí, dámela y listo. No, decir no. No. Vamos a pasar a otro caso clínico. En este tenemos un paciente varón de 20 años que tiene episodios desde 2007 caracterizados por una hipoestesia braquial izquierda, palpitaciones, pérdida del tono y crisis generalizadas posterior, que tienen relación con el estrés y con la emoción y sin control con drogas antiepilépticas. Este paciente llega al video-EG estando tratado o con historia de haber sido tratado con levetiracetam, con topiramato y fenitonina. Los exámenes complementarios estaban dentro de parámetros normales y ahora les voy a mostrar un poquito el video. También me gusta mostrar casos no tan típicos. En este caso es un varón joven. Si recordemos que aproximadamente el 80% de estos episodios son en mujeres, por la razón de que una de las cuestiones subyacentes más asociadas es el abuso sexual, y son más abusadas en general las mujeres. Ahí el paciente, como vemos, está en falta de respuesta, empieza a tener movimientos anterolaterales de tronco y de pelvis, falta de respuesta ante el papá que lo llama. Los movimientos empiezan a aumentar en la frecuencia, escuchamos la hiperventilación del paciente. Empieza a tener movimientos asincrónicos con ambos hombros. Vemos ahí que sigue los movimientos lado a lado de la cabeza, ¿sí? Lo que decíamos, movimientos en negación, movimientos totalmente asincrónicos, muy sugestivos. Por supuesto, todo esto es video-EG, así que todos tenemos el correlato eléctrico. ¿Verdad? Donde lo que vamos a ver en este caso, si lo tengo, es muchísima cantidad de artificio por el movimiento, pero no vemos en ninguna parte actividad epileptiforme. Otro caso, paciente de 17 años con epilepsia refractaria. Esta paciente no tiene respuesta a múltiples drogas antiepilépticas, tiene episodios con una respuesta con una frecuencia prácticamente diaria, y ella tiene el diagnóstico de certeza de epilepsia porque tiene una epilepsia que inició en la infancia relacionada con una MAB asociada a una malformación del desarrollo cortical de la región posterior izquierda y con múltiples esquemas terapéuticos que incluían clobazam, levetiracetam, valproico y lamotrigina, y persistencia de eventos que por otra parte eran diferentes a los que ella refería inicialmente como crisis. Otra semiología, esto es lo que la paciente refería. Cuando ella se toca la cabeza, estos eventos que se hacen menos mórbidos, al no tener tanto componente motor, no terminan tan fácilmente en unidad de cuidados intensivos, con sedación, etc., que suelen tener un poquito menos de morbilidad. Ella refería a llevarse la mano a la cabeza por una sensación de desconexión del entorno y luego finalizaba y continuaba con sus actividades habituales. Cuando nosotros exploramos, durante estos eventos había ausencia total de actividad eléctrica epileptógena. Sin embargo, cuando la paciente
se quedaba dormida tenía unas PLED, unas descargas lateralizadas periódicas en la región posterior izquierda, clarísimas. O sea, lo que contábamos, esta paciente tenía el diagnóstico de eventos no epilépticos sobre una base de una epilepsia lesional. Otro caso más para ilustrar un poquito. Antes de una paciente de mujer de 37 años con historia de adenoma hipofisario, que empieza en 2015 con episodios de parestesias en 4 miembros sucedidos de posturas tónicas generalizadas. Se inicia el levetiracetam y la verdad evoluciona en forma muy tórpida, con temblor, rigidez, clonías generalizadas y rupturas de contacto. La paciente tenía múltiples exámenes complementarios normales. Aparentemente había presentado una crisis mientras se realizaba un electroencefalograma, por lo cual termina la guardia con levetiracetam endovenoso y nosotros la conocemos en un estado posital aparente. Y acá vamos a ver un poquito el video de los eventos. Ahí vemos, empieza la paciente con unos movimientos anteroposteriores pélvicos, de sacudidas pélvicas, que era una de las características que podían tener los eventos no epilépticos de origen psicógeno. Fíjense, los miembros superiores extendidos, la variabilidad en la frecuencia de las sacudidas sobre los movimientos de los miembros inferiores, la falta de respuesta durante el mismo. Estas fluctuaciones o asimetrías o vaivenes en la frecuencia de los movimientos también son muy sugestivos de eventos no epilépticos de origen psicógeno. Movimientos anteroposteriores también de la cabeza. Los eventos eran larguísimos, no lo voy a mostrar todo, pero podían durar más de 10 minutos. Así que era una paciente que tranquilamente podría haber terminado en una guardia intubada. Bueno, ahí vemos que el episodio continúa con variación en la frecuencia, en la amplitud de los movimientos, en los segmentos comprometidos de la paciente, ¿no es cierto? Por movimientos compromete la pelvis, por momentos hay movimientos cefálicos, por momentos hay movimientos de miembros, no necesariamente simultáneos. En resumen, importantísimo hacer el trabajo multidisciplinario frente a la duda diagnóstica, saber que tenemos el videoeje disponible en caso de ser necesario si el paciente no nos cierra, si no tiene una respuesta esperable a fármacos. Es importantísimo establecer el diagnóstico adecuado, hacer el diagnóstico psiquiátrico si es que lo que tiene el paciente es un evento no epiléptico de origen psicógeno y trabajar en forma multidisciplinaria con el profesional que nos pueda asistir mejor en ese diagnóstico diferencial que tiene el paciente. La forma de comunicación será en gran parte la responsable del éxito de nuestra conducta diagnóstica y terapéutica. Eso ya está estudiado, cuanto mejor se comunica, con mejores herramientas y más aceptadas por el paciente, mejor les va. Sobre todo cuando los eventos son de origen psicógeno, ¿no? Cuando el paciente tiene una distonía kinesigénica, la fenomenología ya responde a otros eventos, pero sobre todo en eventos de origen psicógeno funcional, tiene mucho que ver cómo comunicamos. Así que trabajo multidisciplinario, tratar de agudizar la clínica para ir a un diagnóstico lo más acertado posible y ante la duda, videoelectroencefalograma. Muchas gracias a todos y que tengan un muy lindo día.